Bien, nuevamente vamos a continuar en este segundo video del primer módulo para repasar los conceptos básicos que hemos desarrollado en el módulo presencial. Vamos nuevamente a utilizar la presentación. Como ustedes pueden ver acá, nosotros habíamos quedado en el último video en esta cuestión de los dos estilos que tenemos nosotros, nuestra mente, que tiene base en el cerebro, que reside en el hemisferio derecho y en el hemisferio izquierdo. Sabemos nosotros que el hemisferio derecho, esto recientemente ha sido confirmando mucho más el estilo claramente definido de un hemisferio y de otro. El hemisferio derecho justamente es el que a nosotros nos permite relacionarnos con toda la sensibilidad áptica. Esto es, son las terminaciones nerviosas, sensoriales que tenemos nosotros en el cuerpo. Y esto es lo que nos permite a nosotros armar un mapa de la superficie, de la geometría y de las zonas definidas del cuerpo, donde está como residencia cierta información específica de estados emocionales. Dimos también la explicación cómo funcionaba, si ustedes recuerdan, en el video anterior, los distintos tipos de niveles desde el patrón afectivo, la emoción y los sentimientos. Esta articulación jerárquica de lo que nosotros tenemos en el self, y acá vamos a ver también, a revisar un poco la psicoantropología, que nos muestra a nosotros que el self es muy complejo y que tiene estos dos estilos bien marcados de relacionarse con el entorno. La cuestión es, ¿para qué saber esto? Es fundamental, dado que nosotros dentro del ámbito educativo debemos tener especial cuidado de balancear la actividad de ambos hemisferios. La educación tradicional, la instrucción, sobre todo a partir del iluminismo, ha sido marcadamente acentuada hacia el hemisferio izquierdo, hacia el hemisferio del lenguaje, de la lógica, de la razón. Esto es lo que a nosotros nos ha cartesianizado, y aquí viene la cuestión que nosotros hablamos de la psicoantropología. Tener una visión cartesiana es el gran problema nuestro, es el gran problema de la sociedad occidental, donde identificamos el yo, identificamos el self con el yo mental, con la mente consciente. Todo lo demás es una especie de cinturón que está de modo más o menos oscuro y que debemos tener nosotros cuidado. Fíjense ustedes que esto está muy claramente desarrollado en el pensamiento psicoanalítico, en Freud. En la noción de lo inconsciente, como decíamos nosotros en lo presencial, en Freud, es oscuro, es amenazante, es producto de la conciencia y básicamente del miedo, del temor, el temor a la castración, el temor al castigo, es lo que va a marcar, en definitiva, tener una bolsa de basura que es lo inconsciente.
Nosotros desde la psicoantropología del unilateralismo interaccionista consideramos desde Carl Gustav Jung una noción totalmente diferente de lo inconsciente que coincide con la, y tomada, con la de Carl Gustav Jung, por supuesto, coincide con la neurobiología actual. La neurobiología de las emociones nos muestra a nosotros que en el hemisferio derecho reside nuestro inconsciente emocional. Fíjense ustedes que la actividad cortical en procesos oníricos, en los sueños, está en el hemisferio derecho, en la parte cortical. Se producen fenómenos conscientes con un lenguaje particular que no es el lenguaje lógico, lingüístico, que tenemos en el hemisferio izquierdo. Este hemisferio derecho justamente es el que debemos integrarlo, balancearlo con el hemisferio izquierdo. Ambos entonces nos muestran a nosotros que a través del nervio vago, que vamos a desarrollar en el segundo módulo, una interconexión, y que no se logra a través de la comprensión lógica ni de hablar, sino ni a través de la medicación, sino a través de justamente poner en armonía movimientos particulares, para armonizar esta conexión entre el cerebro encefálico, el cerebro cardíaco y el cerebro entérico intestinal. Esto está dado indudablemente por el nervio vago. Y esto es una perspectiva nueva de abordar el problema, que lo vamos también a desarrollar. Entonces, nosotros tenemos que un conjunto de procesos afectivos que son filogenéticos, que son heredados. Por eso nosotros vimos, y lo vamos a revisar ahora también los conceptos, la importancia de la evolución, del desarrollo filogenético. Sin el desarrollo filogenético no podemos entender nosotros la integración de los afectos con las emociones, y si no entendemos esto no podemos comprender los sentimientos. La comprensión, que es una parte de la psicología profunda y de la educación y de las relaciones interpersonales, es un logro de la cultura occidental con mucha fineza. Pero para eso tenemos que conocer cuáles son nuestras bases más primitivas que constituyen la plataforma. Y generalmente cuando aparecen las psicopatologías o los grandes trastornos, donde vemos que hay algo que no funciona y empiezan a aparecer estas conceptualizaciones que, si no existieran estas desviaciones, pasarían desapercibidas. Pero es importante, nosotros como educadores, como docentes, como profesionales de la salud, de tener en cuenta estas disquisiciones, estas diferenciaciones, las discriminaciones conceptuales, para tener herramientas de cómo funciona el restablecimiento de estas perturbaciones. En algunos casos estas perturbaciones se transforman en patologías, psicopatologías, y a veces no. Son episodios transitorios. Entonces, nosotros acá nosotros tenemos que
dijimos nosotros que las emociones las definimos desde un autor que era Ralph Adolph, y él decía que él define muy bien las emociones como aquellos estados internos de los organismos superiores que regulan de manera flexible sus interacciones con el entorno y sus relaciones sociales. Entonces, como ustedes ven, las emociones son estados internos de los organismos superiores, esto es justamente de los mamíferos. Nosotros compartimos nuestra afectividad, nuestro estilo de afectividad con los mamíferos. De hecho, la teoría polivagal, que vamos a ver, está basada en esta concepción filogenética, esta concepción de la evolución. Nosotros tenemos un patrón arquetipal, los mamíferos, para responder ante las situaciones de peligro y estrés, y lo hacemos de modo arquetipal, universal. ¿Sí? Por supuesto que va a depender de cada personalidad el hecho del trabajo interno que uno tenga, el trabajo espiritual que uno tenga, la manera en que uno va a responder a las distintas situaciones de estrés o situaciones traumáticas. Entonces, estas emociones, estados internos de los organismos superiores, tienen una palabrita como un verbo. El verbo clave aquí de las emociones es que regulan. Las emociones tienen un papel regulador. Este papel regulador lo hace en tres tipos de respuestas. Las respuestas fisiológicas y neuronales activas, o sea, hay un cambio del sistema nervioso central, hay actividad endocrina, hay una excitación general del organismo y hay una tonificación de todos los músculos, en mínimos detalles incluso, de todo lo que está asociado con el sistema o con el mecanismo atencional. Esto sería la primera tipo de respuesta. El segundo tipo de respuesta es que hay un reconocimiento, una respuesta de reconocimiento y evaluación del significado emocional que tiene el estímulo. Generalmente este reconocimiento, esta evaluación es inconsciente. Se ha descubierto hace poco, Kandel cita este trabajo, en el cual la amígdala tiene un núcleo, el núcleo ventral de la amígdala tiene un valor cognitivo y está especialmente abocada a la lectura de los estímulos emocionales. Entonces, incluso este tipo de respuesta a la emoción, nosotros la vamos a denominar que está dependiendo de los afectos, el patrón afectivo. El que lee el patrón afectivo, el que lee el patrón emocional, de los estímulos emocionales, perdón, es el patrón afectivo. O sea, el patrón afectivo es como si fuese una especie de radar que capta los estímulos emocionales, se puede uno aproximar o evitar estos patrones estimulares y interpretarlos. En interpretación no consciente. Y después sí aparece un tercer elemento que es lo que tiene que ver con la experiencia emocional. La experiencia emocional implica ya, en definitiva, la advertencia de eso vivido que viene desde el cuerpo. Y la sensación consciente de lo que se ha vivido, la categorización que uno tiene frente a determinado tipo de emociones. Entonces, ustedes pueden ver estos tres puntos. Estos tres puntos responden, y estos tres puntos están desarrollados por Ralph Adolph,
aún en la neurobiología actual. Esto da confirmación a lo de William James. James y Lange fueron los que propusieron justamente la teoría de las emociones, que en ese momento fue casi risueña para el mundo científico y ridiculizada, porque él proponía justamente, él decía que la emoción era el movimiento, era la advertencia del movimiento del cuerpo por un estímulo emocional mientras sucedía. Esto es, primero se movía el cuerpo, y él decía, estamos tristes porque lloramos, y estamos alegres porque reímos. O sea que este movimiento bottom-up, de abajo hacia arriba, era un impensable, una subversión para el racionalismo de la época. La subversión racionalista de la época impregnó incluso al psicoanálisis. El psicoanálisis nosotros lo podemos perfectamente, igual que la psicología cognitiva, entrar en el paradigma del racionalismo, la visión racionalista de las emociones, donde primero se captura el estímulo consciente, se es consciente, y secundariamente es el cuerpo el que recibe el impacto. De ahí viene lo que se denomina la psicosomatosis. Entonces, esta visión unilineal de las emociones es lo que a nosotros nos lleva a querer siempre enfocar el problema por la racionalización, el lenguaje, el conocimiento, como algo previo y como algo que a nosotros nos distingue. Por eso vean ustedes que lo que nosotros en el unilateralismo tenemos es aquí una psicoantropología. La psicoantropología de la unidad del self está basada indudablemente y hoy en día la neurobiología de las emociones, las psicoterapias de avanzada que van aparte del cuerpo a la conciencia, que sería la primera vía, son las vías, por repetir, las vías bottom-up, son las primeras que hay que estimular para que pueda llegar a salir el significado que está encapsulado en el hemisferio derecho y con una resonancia geométrica en el cuerpo humano, en la superficie del cuerpo y de las vísceras. Hay algunos autores que han desarrollado también la significación emocional de cada una de las vísceras y de las patologías en función de investigaciones clínicas desarrolladas que se confirman en la práctica, que hacen referencia a esta unidad profunda entre afecto, emoción y sentimiento. Por esa razón, nosotros vamos a dirigirnos nuevamente como repaso al desarrollo filogenético. Nosotros vimos, siguiendo a Antonio Damasio, tres grandes grupos de emociones. Las emociones primarias, que están realmente formateadas filogenéticamente, que tienen que ver con la vergüenza, tienen que ver con alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa y repugnancia. Son 6 emociones que están preformateadas filogenéticamente en su totalidad. Por supuesto que el estilo en que nosotros las vivimos y la resonancia afectiva de estas emociones va a depender de lo vivido personalmente, de nuestra historia y de nuestras expectativas. O sea, todos nuestros contenidos de nuestra mente están como gravitando con una fuerza gravitacional entre el pasado y el futuro. Esto es lo que se conoce como perspectiva motivacional. Ustedes van a haber visto que en psicología se habla de motivación. Bueno, la motivación no es un proceso, sino es una perspectiva de estudio, cuando nosotros tenemos en cuenta la perspectiva a largo plazo del comportamiento.
Entonces, alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa y repugnancia son las emociones primarias. Las emociones primarias, luego, en el desarrollo ontogenético, en el desarrollo del individuo, van surgiendo a medida en que interactúa el lenguaje y la cultura, o sea, que va incorporándose al hemisferio izquierdo, van apareciendo otras emociones. Hay 4 emociones que surgen a partir de las primeras. Y la interacción, como decíamos, de esto del hemisferio izquierdo, de las funciones del hemisferio izquierdo. Y estas son la vergüenza, los celos, la culpa y el orgullo. Estas 4 emociones, tienen una particularidad. Son 3 elementos que participan en la organización de, por ejemplo, la vergüenza. El objeto, que es el estímulo, el otro. La idea de quién soy yo, del yo. Y una tercera personificación, si se quiere, o representación que juega aquí. En este caso, la vergüenza estaría dada por la introyección de una figura de autoridad moral, que nos indicaría que estaría pasando como un mensaje que nos estaría diciendo a nosotros, bueno, no sos digno de recibir confianza de nadie, le está reprochando, hay un reproche en función de un parámetro ético. Por ejemplo, en el orgullo pasaría lo contrario, pasaría lo opuesto, ¿sí? Es decir, esa instancia, esa tercera voz, me diría qué maravilloso, tu padre te está viendo está aprobando, está alegre, está contento, está feliz de ver tu comportamiento. Esta voz interna que surge de modo implícito, que nos aprueba este tipo de comportamiento, lo que hicimos. Fíjense que después los celos y las culpas, esos son los opuestas también, que tienen a su vez un tercero. El celo es una vocecita que me dice, bueno, te mereces el cariño, otro te lo va a quitar, no te mereces ser querido ni amado, no mereces ni amar ni ser amado. La culpa tiene también un mecanismo muy similar, que tiene que ver con el no merecer algo, no merecer un afecto, un cariño, y esta vocecita interna también, justamente en el sentido altamente negativo, ¿no? Entonces, en cambio, las emociones primarias tienen objeto y sujeto. La naturalidad de la alegría está en un estímulo, en reconocer un estímulo emocional determinado que provoca una connaturalidad de bienestar, ¿no? Y así el resto. Entonces, las emociones secundarias son únicamente humanas. En las primarias están en los primates también, en los mamíferos y en los primates. Luego tenemos nosotros las emociones de fondo. Las emociones de fondo son las más primitivas, son aquellas que están, sabemos hoy, reguladas por el cerebro intestinal, cerebro entérico. El cerebro entérico, sabemos nosotros que el intestino genera
casi el 85% de la serotonina, que es una sustancia justamente reguladora de todo el sistema nervioso y el sistema endocrino, donde es el que permite básicamente, si la ausencia de melatonina, la ausencia de serotonina, digamos, se suele a veces asociar con estados de depresión y la estimulación del intestino. Generalmente Santo Tomás de Aquino sugería baños de agua fría y agua caliente. Estamos hablando del año 1270 y pico, 76, 77. Esto resultaba para los problemas de depresión. De hecho, después, a partir de ahí, digamos, los monjes difundieron esta práctica, y en el norte de Europa el baño con el sauna, con los saunas y el agua fría, la combinación, es una práctica muy común en lugares donde hay muy poca luz. O sea, ustedes saben los factores telúrgicos, como hablamos nosotros, los factores telúrgicos, los factores ambientales, la presión, la altura, la influencia de la luna. Nosotros vemos que la influencia de la luna, que va entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana, es muy importante que estemos durmiendo, porque en ese periodo es donde se genera la melatonina, que permite la producción, el ritmo de la producción de neuronas nuevas desde el hipocampo hasta la corteza, porque ahí en el hipocampo surgen las neuronas y migran por la corteza. Las investigaciones las hizo Daniel Cardinali, hizo el tema de la migración, de la creación y migración de neuronas, que también obviamente entró en una cuestión fue un escándalo para la neurología clásica, porque la neurología clásica, lo que estudiamos era, la pregunta clave era si las neuronas se reproducían, y no hay ninguna, digamos, ¿cuál es hay alguna célula que no se reproduce? Y había que decir las neuronas. Fíjense ustedes cómo fueron cayendo todos estos dogmas falsos. Entonces, fíjense ustedes que estas emociones de fondo están muy influenciadas por estos factores telúrgicos y pueden modificarse con actividades comportamentales. Por eso nosotros tomamos de la teoría polivagal esta cuestión de la influencia biconductual. Es decir, nosotros podemos hacer modificaciones con el comportamiento al sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central también puede ser influenciado a través de la misma acción del comportamiento, modificando el sistema endocrino. Como por ejemplo la actividad física, las prácticas de respiración. Hay estimulaciones muy sencillas que nos permiten nosotros regular el comportamiento e influenciar por él. No se necesita ni medicación, ni intervenciones quirúrgicas, ni hablar demasiado, para producir modificaciones integradas para recuperar la regulación emocional. Entonces, lo que vamos a hacer justamente es tratar de ir siguiendo, revisando lo que hemos visto. Entonces tenemos las emociones primarias, las secundarias y las emociones de fondo. Las emociones de fondo son pares de opuesto: bienestar, malestar, calma, tensión y dolor y placer. Esto está regulado indudablemente por básicamente por la integración de los tres cerebros, y depende en gran medida de la base del cerebro entérico. Bien, entonces nosotros ya desarrollamos, revisamos el tema de los tipos de emociones,
y la diferencia entre afecto, sentimientos y emociones. Ahora, nosotros hablamos de factores telúrgicos. También aquí nombramos nosotros en algún momento la fuerza que tiene ciertos estímulos, como por ejemplo el color. Los distintos tipos de colores tienen una influencia orgánica y psicológica. Y esto está marcado por la filogenia, por la evolución. Por ejemplo, el azul. El azul tiende a generar, a inhibir la adrenalina y a generar mayor noradrenalina. Esto es, a inhibir más el comportamiento. El amarillo, ¿por qué? Porque el azul está asociado al atardecer. Desde el Homo erectus, el Australopithecus, él se dormía durante la noche, por un montón de razones, y el atardecer, digamos, ya la inhibición de la luz fue marcando, digamos, registros de memoria filogenética, donde el azular, digamos, está asociado a esto, a bajar el nivel de actividad. Y el amarillo, que tiene que ver más con el amanecer, se activa nuevamente y por eso genera mayor nivel de adrenalina y es un color que activa. El verde, asociado con los bosques, sube el nivel de tensión, la tensión o tensión atencional, el mecanismo atencional, se activa justamente porque los bosques son situaciones de peligro para alguien que entra. Hay un montón de animales que no se ven, etc. Entonces, el verde, por eso justamente en Alemania de casualidad se descubrió que los pizarrones verdes tranquilizaban a los alumnos y los alumnos atendían más, se dispersaban menos. El verde, de hecho, tiene esta cuestión. El rojo, con el tema de la caza, saben que el rojo tiene que ver con la sangre, y la sangre tiene esta doble polaridad, es decir, tiene que ver con la vida, tiene que ver con la sexualidad también, y con la muerte. O sea, justamente el rojo genera una tensión estimular muy alta y tiene tanto la vertiente de impulsar la acción motriz, la ira, la impulsividad y también la protección. Ambas cosas. El color negro se ha asociado también generalmente con la noche, con la oscuridad, con el no ver. Por eso la mayoría la ha considerado vemos como algo que tiene que ver con la angustia. Pero también en las investigaciones que hemos desarrollado con el POPEC, con la prueba esta gráfica, donde se utiliza el color, estadísticamente nosotros tenemos confirmado que no solamente el negro no solamente tiene que ver con la angustia, sino también con la protección. Igual que el rojo, también tiene que ver con la protección, está asociado a ese rasgo. Porque también la noche, también somos como dijimos nosotros, el self es totalmente interrelacional y necesitamos también no solamente protegernos, sino proteger también. Entonces, son elementos que no se han tenido en cuenta y se lo asociado directamente con la angustia. Entonces, nosotros tenemos estos factores
que intervienen en el comportamiento, en la regulación emocional. Entonces, es importante darnos cuenta que para entender ciertas intervenciones en el comportamiento y en la estimulación, la sensorialidad, nosotros tenemos que conocer la filogenia.